Muy buen día, estamos en el programa número 65 del Club del Ajedrez. Voy a comenzar comentando lo que sucedió el anterior fin de semana, que se cumplió en la ciudad de Martínez el picnic que realiza la Municipalidad de San Isidro, su Subsecretaría de Cultura. Entonces, el primer evento de todo de esta reunión tuvo que ver con el ajedrez. En primer término, yo he jugado 20 simultáneas contra jugadores destacados, algunos conocidos de San Isidro y otros habituales de los talleres de la Subsecretaría de Cultura, y también en algunos casos ayudado por el campeón argentino sub-16, Gaspar Asprelli, que también dio un remanente de 5 simultáneas aproximadamente, y completamos entre los dos las 25 tableros. Hemos jugado contra 25 aficionados de la ciudad de San Isidro. En mi caso, sobre las 20 partidas disputadas, logré imponerme en 18 y empatado con 2 jugadores, que han jugado bien y que han mantenido la paridad en las partidas. De esta manera, llevo disputadas en 40 simultáneas en las dos últimas simultáneas, dos semanas últimas, quiero decir, contando el Náutico San Isidro, en este caso la Escuela Municipal en el evento de la Subsecretaría de Cultura, y sobre 40 simultáneas, he empatado 2 y he ganado el resto, lo cual ha sido una buena marca. Espero el año que viene poder seguir con este invicto, cosa que cada vez es más difícil, porque una de las partidas incluso yo creía estar en una inferioridad manifiesta. Y aceptó el empate mi adversario. A continuación de este evento vino el ajedrez viviente, que lleva bastante tiempo de preparación. Hay que tener en cuenta que nosotros, los 5 profesores del municipio de San Isidro, somos técnicos ajedrecísticos y no somos coreógrafos o entendemos de arte. Y esto es una puesta en escena de varias elaboraciones o situaciones de arte. Pues están los trajes, están por otra parte, toda una situación de comedia, que tratamos en ese caso sí de ayornar como nos parece a los niños, y termina siendo un evento muy simpático que concurre gran cantidad de gente en especie de anfiteatro que está en la plaza ubicada en Córdoba y Necochea, en la ciudad de Martínez, donde se conmemora generalmente el aniversario de la ciudad, uno de los festejos, y entonces ya es un tradicional evento que hacemos en la ciudad de San Isidro, que ya irá por el año 15, entre la Expo Cultura que se hacía antes en el hipódromo, en el Tattersall de San Isidro, y ahora en el picnic de la ciudad de Martínez. Ya es un clásico el ajedrez viviente. Muchas veces ha sido el acto central donde solía concurrir el intendente Gustavo Pose en muchas oportunidades, sobre todo cuando se hacía todo este evento en el Tattersall del hipódromo de San Isidro. Yo creo que el evento salió muy bien. Se vio una partida de un jugador norteamericano, Risitano, que tuvo un remate que era comparado con otro jugador norteamericano unos 70 años atrás. Se trataba de Marshall, con el color invertido, un dama G3, acá era un dama G6, una entrega de dama que llevaba a un mate inevitable. Todo eso se producía, había camilleros, los chicos cuando salían del tablero quedaban como muertos y llevaban los camilleros afuera del tablero, el tablero gigante, y cada vez que se comía una pieza, aparte de que aparecían estos camilleros, había una música, como una música de tamboriles que acompañaba esto, y un locutor que estaba permanentemente animando la situación y hablaba como que el caballo moría, y entonces llegaban las camilleras, en este caso eran mujeres, y de la Cruz Roja, y se llevaban al caballo que había quedado
no sé, herido y muerto finalmente en combate. Y bueno, ese tipo de cosas suelen ocurrir en estas partidas que tienen un toque humorístico y que los chicos son actores y lo desempeñan el papel muy bien, con mucha motivación, llevados por el gran cariño y el gran amor que ya le tratamos de inculcar por el juego ciencia. Terminamos haciendo todo este evento, convirtiéndome todos de alguna manera en actores de esta producción de espectáculo, ¿no? Bueno, así fue entonces el tema del ajedrez viviente y de la simultánea, del picnic de Martínez. Ahora este próximo sábado habrá el torneo justamente del Club de Leones de Martínez, culminando todos estos festejos del aniversario de la ciudad de Martínez. Es un torneo muy tradicional que hacemos todos los años y suele ser prácticamente el que más concurre personas, mayor concurrencia de personas que tenemos en el año. Es el que mayor cantidad de premios ofrece, porque bueno, los Leones en este caso ponen, digamos, los premios y son muchos más que los habituales. Y bueno, y después solo piden un alimento no perecedero como para donar en lugares que ellos ayudan y hacen una obra benéfica importante. Entonces, de alguna manera, estamos mezclando la ayuda solidaria con un torneo de ajedrez y bienvenido que sirva para este tipo de situaciones, en un momento del país que hay mucha gente que necesita. Bueno, entonces vamos por otro lado ahora a la situación de táctica. Vamos a cambiar el eje. Por último, tengo que decir que el torneo es a las 9 de la mañana en la misma plaza que está enfrente en Córdoba y Necochea. En caso de lluvia pasa a la escuela número 9, situada enfrente de esta plaza. Bueno, vamos a la táctica. Tenemos aquí el tema que habíamos iniciado la última vez que habíamos hablado, creo en 3 programas atrás, donde habíamos empezado a ver qué era un encaminamiento, y para eso habíamos visto solo una partida donde encaminábamos al rey a una situación de exposición en el centro del tablero y lográbamos un remate. No solamente podemos encaminar al rey, podemos encaminar a otra pieza, a una casilla que logre una exposición, ya sea en el aire y demás, y de esa manera poder hacerle un ataque a la descubierta o un ataque doble, temas que ya hemos estudiado en clases anteriores. Esta es la posición. Tenemos del lado del blanco, del lado del material, hay dama y dama de ambos lados, hay torre y torre, y tenemos un alfil y un caballo a cambio de una torre y de un alfil, con lo cual hay una calidad de ventaja para el blanco, pero en peones hay 4 peones negros contra 3. Diríamos entonces que es calidad contra peón. Bueno, la posición es complicada. Estoy calculando alguna situación obligada como la toma del peón central, que es una posibilidad. Por otro lado hay un jaque. Veamos el jaque que tiene las blancas, conectado dama y torre, con lo cual el rey debería salir a F7 y en caso de dama por dama, el rey que salió a F7 captura a la dama. Pero ahí está el detalle, el rey queda defendiendo a la dama. Sería cuestión, el ejercicio táctico que estamos viendo, de encaminar a la dama a una casilla que se encontrara con mayor exposición y que no llegue a tiempo el rey a proteger a la misma. Los dejo pensando un rato. Yo ya dije el postulado del ejercicio, la idea de encaminar a la pieza que quede expuesta y entonces hacerle el mismo jaque en H8 y así poder ganar material. Claro, se trata de la jugada torre de 8, excelente jugada, pondríamos un signo de admiración, clavando a la dama y al rey, pero la torre se encuentra en el aire, me pueden decir. Y ahora es la dama negra la que se encuentra también en el aire como antes, pero con la diferencia que el rey no defiende a la dama como anteriormente lo realizaba, y capturamos y ganamos una dama a cambio de la torre. Bueno, este es el ejercicio 1 del día de hoy. Bueno, tenemos esta otra posición en donde vamos a ver en primer término el material. Dama y dama tenemos, torre-torre, alfil-alfil, y hay un caballo a cambio de una torre. Quiere decir que el negro tiene ventaja de material
y si contamos los peones hay 5 peones contra 4. Calidad y peón de más a favor del negro. Ahora el blanco está emprendiendo una dura presión sobre el flanco rey, atacando la dama y el caballo, tratando de buscar alguna red de mate. Pero le toca jugar al negro en este caso. El negro tiene la iniciativa y vemos que como jaques posibles tenemos un jaque de dama en E5 que está neutralizado por la torre, y hay debilidades tácticas que son puntos cercanos al rey, tantas veces atacado como defendido. Tenemos el peón de H3 mirado una vez y defendido una vez, y el punto de H1 mirado una vez y defendido una vez. Quizás la jugada más normal de estas dos sea la jugada torre por peón jaque, donde va a tomar el rey, donde va a acceder la dama, por ejemplo, dama H1 jaque, el rey se va a ir a G3, dama G2 jaque, el rey se va a ir, por ejemplo, a F4, y ahí tenemos una interesante extracción del rey, dama F3, rey E5, y entre otras jugadas tenemos dama por torre. Daría la impresión que el negro tiene una buena posición para intentar ganar. Ahora la dificultad que va a haber si la dama se aleja, puede haber un mate en G7. Y si en un momento se toma el caballo, hay un típico mate en que hace el blanco, tomando alfil por peón jaque, rey H8, alfil G6 descubierto, y bueno, puede llegar al mate, según donde se encuentre la torre, que en este momento está en F3, pero sí puede llegar a sacrificar, puede llegar a haber un mate en F7, depende también de la ubicación del alfil de negras. Pero hay una jugada demoledora en este caso, que es la otra ocupación de la debilidad táctica. Recuerden que cuando hay una amenaza está claro que podemos capturar o conquistar una casilla. Debilidad táctica es cuando hay 1-1 cercano al rey y hay que empezar siempre pensando en la toma u ocupación de dicha debilidad. Entonces, torre, así como torre por peón es una jugada posible, dama H1 es otra jugada posible. Y si nosotros prestamos atención a esta última jugada y seguimos el cálculo, queda a tiro del alfil, de la diagonal del alfil, y puede haber un jaque a la descubierta. Si hacemos un doble jaque con las dos piezas, nos deja obligada la jugada G1, y bueno, esto se lo pregunto a los jugadores de nivel inicial, cómo sería mate de inmediato. Vamos a hacer 20 segundos porque es un mate sencillo, y entonces terminamos viendo este fabuloso sacrificio de dama, a cambio de conseguir esta conexión de columna y diagonal en donde la torre da mate en la casilla H1. Bueno, vamos a recordarlo porque es muy bonito la definición de este ejercicio, es justamente pensando en la situación del dama H1 donde el rey queda a tiro de la diagonal del alfil y ahí hay un doble jaque a la descubierta con torre por H3 y un torre H1 con mate conectando las dos piezas. Es como una figura de mate característica, esta de torre y alfil en la última línea donde termina el ejercicio. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio de táctica. Bueno, tenemos este ejercicio de táctica, nuevamente comparamos el material torre-dama, caballo contra alfil y dos peones por bando. Hay una clara igualdad en el material, ¿no? Entonces le toca jugar al negro. Sí tiene un mejor caballo que el alfil. ¿Por qué es mejor caballo que alfil? Porque, bueno, están el final en un solo sector del tablero. El alfil es mejor cuando hay peones en ambos sectores, ya que es una pieza de largo alcance. Por otro lado, está más o menos cerrado. El alfil no tiene buenas diagonales desde las casillas negras y el caballo tiene un fuerte punto de apoyo de peón en el centro del tablero. El negro tiene la iniciativa sobre el rey blanco, está un poco abierto con respecto a los peones, y el rey negro también tiene alguna dificultad con un jaque en H7, que vendría el rey a F8, un dama H8 y va a E7, y ahí el caballo en F5 está deteniendo la entrada de dama a G7. Sí se puede especular
con una jugada con un torre por caballo en un momento determinado, como ser dama h7 jaque, rey f8, torre por f5, peón por alfil, dama h8, rey e7, y ahí o bien puede incorporar la dama al ataque, o dama por g7 también interesante. O sea, el blanco tiene sus amenazas, con lo que el negro tiene que pensar en hacer movimientos obligados. Nuevamente tenemos jaques posibles en c2, ya sea de torre o de dama, y la debilidad táctica cercana al rey es h1, que está mirada una vez y defendida una vez. Pareciera que si ocuparíamos la debilidad táctica con torre h1 jaque, rey por torre, no ha cambiado en demasiada la posición. Sin embargo, si agudizamos la evaluación de la posición resultante de ese nuevo escenario, vemos que la torre del blanco se encuentra clavada en la diagonal por la dama negra. A ver, ¿qué nos termina diciendo esto último que hacemos referencia? Torre h1 jaque, rey por torre obligado, porque de lo contrario, si rey g2, torre por dama, ganando la dama. Así que torre h1, rey por torre, la torre queda clavada. ¿Qué jugada podemos hacer con negras en esa posición? Pensamos unos 30 segundos más mientras vamos haciendo toda esa evaluación de la posición. La torre clavada, la torre está como que no existe. Por lo pronto no va a ser por lo tanto una jugada de dama, ya que tiene la función de clavar a la torre. ¿Quién dará el golpe de gracia? Claro, el caballo. Vamos a verla. Torre h1 jaque, rey por torre, queda clavada la torre, y entonces caballo por alfil, y vemos encaminamiento. Clavada y ahora ataque doble al rey y a la dama. O sea, en un mismo ejercicio puede decirse que hay tres temas tácticos distintos. Empieza con el encaminamiento, llevando a la pieza la casilla que nos interesa, para luego observar que quedó la torre clavada y por eso hay un ataque doble, capturando el alfil con el caballo al rey y a la dama. Bueno, este nuevo ejercicio tenemos de material dama-dama, torre-torre, alfil-caballo, alfil contra torre, quiere decir que allí en valor relativo hay 2 puntos a favor del negro contra 6 peones contra 5. Podemos adjuntar un peón, un punto más, hay 3 puntos a favor del negro, una clara ventaja material que equivale a una pieza, ya sea un caballo o un alfil. Y entonces, en compensación a esa entrega material, tenemos la situación dinámica a favor del blanco. ¿A qué me refiero? Vemos con claridad que el rey negro aún no enrocó, mientras sí lo ha hecho el rey blanco. Vean cómo el alfil de la diagonal negra del blanco, en A3, está evitando el enroque de parte del negro, porque para hacer enroque, recordemos, sobre todo los aficionados de nivel inicial, que tenemos que hacer 1 y 2 para hacer el enroque, y en el camino para llegar a la casilla G8, el rey pasa por F8, cosa que es antirreglamentaria, estar en jaque directa o en el camino a la casilla del enroque. Por lo tanto, el rey negro no puede enrocar, lo está evitando dicho alfil. Por otra parte, no tiene casillas de escape. El rey negro puede recibir mate en cualquier momento porque un jaque podría ser mate. ¿Cómo ser? Si estos 2 peones no estuviesen, alfil H5 sería mate, con los 2 alfiles en las 2 diagonales, la blanca y la negra, cuidando las casillas de retirada también. Pero ese escenario no es el correcto, los peones sí se encuentran. Hay otro tipo de jugadas que pueden ser obligadas, como ser jaques. Tenemos 2 ataques sobre el punto D7, la dama y la torre, defendido por la dama y el rey. Hay que ver las jugadas obligadas. Otra jugada obligada sería una captura, que sería obligada la recaptura por parte de la dama. No así de caballo, porque el caballo se encuentra clavado. La dama clava al caballo. Pero no sacamos provecho demasiado si hacemos torre por B8 y dama por B8. Vamos a la segunda jugada obligada, dama por D7. Dama por D7 obliga al negro a tomar de dama, ya que si toma de rey está la torre en B7. Toma de dama.
Ha ganado aparentemente material, pues si yo sigo el camino lógico, se haría torre por dama y él haría rey por torre, y entonces queda con aún mayor ventaja material. Desaparecen las dos piezas más importantes por otras dos piezas de un poco menor valor y quedarían las dos torres negras contra los dos alfiles. Sin embargo, hay una jugada intermedia. Dama por caballo jaque, dama por dama, allí hay un jaque de torre. La torre da jaque en la última línea y obliga entonces a cubrir con la dama en la casilla que se encuentra en este momento, la casilla dama de 8. Pareciera que yo voy a tener que hacer torre por dama, pero no. Vuelvo a evaluar esa posición resultante, que la torre da jaque en B8 y la dama cubre en D8. Ahí notamos que la única casilla de escape que tendría el rey negro sería la casilla D7, que es coincidente con la casilla que se encuentra E8, que están en la misma diagonal. Las casillas negras aún no es posible la retirada por la presencia del alfil en A3. Bueno, descubra desde aquí la jugada ganadora en esa posición de parte del blanco. Usted va pensando y finalmente vamos a verlo en el tablero, por supuesto. Yo les hago razonar y reflexionar desde antes que se produzca el acontecimiento. Lo vemos a lo lejos, como si fuera esto, no sé, una obra de teatro que tiene su desenlace, o estamos viendo, no sé, tal vez un escenario de una acción que hemos apostado y después de los sucesos acarecidos termina ocurriendo una situación final. Bueno, lo podemos comparar con distintos escenarios de la vida misma, como el final de la película, ¿no? Estamos viendo todos los acontecimientos que pueden ocurrir y la definición. Acá estamos. Dama por caballo jaque, dama por dama, se ha desviado la dama de la protección de la torre, la dama termina cubriendo, vemos que no hay casilla de escape por negras, sí por blancas, y entonces obviamente aparece el alfil blanco dando el golpe de gracia. Y bueno, de esta manera podemos predecir el futuro si vamos haciendo evaluaciones correctas de lo que vamos calculando, como ser las casillas de escape que tenemos que tener clara concentración cómo van cambiando la ubicación de las piezas en el tablero. Bueno, ya vamos al siguiente ejercicio. Bueno, vemos esta complicada posición en donde tenemos de material un peón de ventaja para el blanco, porque hay caballos por ambos bandos, dos torres, damas por ambos sectores, 6 peones para el blanco contra 5 del negro. El negro domina la columna abierta, hay una debilidad táctica en la casilla F1, la torre de D2 está en el aire, estamos viendo todos estos elementos de la posición, y entonces puede haber en este caso una jugada de desviación y también algún ataque doble para terminar de sacar provecho de los elementos favorables. Estamos viendo los elementos favorables. En este caso hay una última línea un poco debilitada de parte del blanco, que tiene una sola retirada con el rey, coincidente que están en la misma línea. Entonces, sí, claro, si el rey estuviera en H1, vendría el típico mate pasillo con torre jaque, torre por torre, rey por torre, y terminaría definiendo la partida a favor del negro. Vamos a ver entonces cómo podemos aprovechar esta situación. Juegan negras. Pensemos 30 segundos esta situación. Bueno, había un pequeño inconveniente en vivo que ya lo subsanamos, mientras yo los voy dejando pensar con respecto a el mate de la última línea. Vamos a retomar el rey en G1. Y acá aparece la jugada de fantasía, una jugada tremenda, que es dama E2. Esa jugada dama E2 está, por supuesto, atacando a la pieza en el aire, que es la torre. Ustedes me dirán, ¿pero qué estamos haciendo? Estamos regalando la dama. Claro, si toma la torre de la primera línea, es que abandona justamente ese sector del tablero y termina en mate,
digamos, con las dos torres coordinándose. Si se trata de evitar que las torres queden conectadas, con la jugada torre por caballo, la de atrás, se toma y simplemente después se captura la torre, quedando con un caballo de ventaja. Bueno, vamos viendo las diversas alternativas. El caballo se encontraba en la casilla D5, a ver si digo bien. Bueno, a ver qué otra jugada aparecería como posible. Claro, si torre por dama, la otra torre, la de E2, viene caballo E2, jaque. Entonces ahora se está haciendo un ataque doble al rey y a la dama, y si el rey se va solito al rincón, mejor que comerle la dama es darle el mate pasillo, con torre jaque, torre por torre y torre por torre mate. Por supuesto, finalmente, si se elige torre por caballo, se abandona la última línea y las negras conectan con la jugada torre F1 mate. De esa manera terminamos esta posición, que hubo varios temas de encaminamiento, de desviación y también inclusive un mate pasillo. Bueno, siempre hago hincapié en la evaluación de la posición resultante antes de empezar a analizar. Es muy importante tener en cuenta esto, así vemos hacia dónde dirigimos el análisis. Vamos a pensar la posición sin importar a quién le toca jugar. Vean la posición, bueno, en primer lugar del material, comparamos dama y dama, 2 torres por bando, alfil contra caballo, 5 peones por parte del blanco, 6 peones de parte del negro. Hay un peón de más del negro. Por otro lado, el rey negro no tiene casillas de escape, está sumamente comprometido. Eso es un elemento importante. Está en el aire la dama, que no parece tan importante, está alejado de lo que va a acarecer, el escenario que va a acarecer cercano al rey, que es el elemento a atacar sin ninguna duda. Y la casilla H7 es debilidad táctica, la casilla H8 mirada por el alfil también lo es. De parte del rey blanco pasa algo similar. Tiene el rey sin casilla de escape, ya que la única casilla que podía moverse está la dama en A2 controlándola, y hay debilidades tácticas en la casilla B1, en la casilla B2 y en la casilla C2. Bueno, la cuestión es a quién le toca jugar. Si le tocara jugar al blanco, recuerden que no hay que pensar atacando el punto débil, sino lo que tenemos que ver primero la jugada obligada, el jaque o la toma de la debilidad táctica. Tenemos que empezar, antes de hacer torre H1, pensar en dama por H7. Les dejo a ustedes en la situación. Dama por H7, ¿es una jugada lógica o es una jugada muy mala que pierde la dama sin compensación? Esta evaluación usted la tiene que hacer calculando los acontecimientos que van a suceder posteriormente y si compramos o no compramos la jugada dama por H7. ¿Usted la haría en la partida? ¿Arriesgaría la dama o sería conservador y haría una jugada del estilo de torre H1 que amenazaría dama por H7 mate? Bueno, me alegraría mucho si ha sido un hombre no tan conservador y haya calculado los pormenores de dama por H7, regalando la dama, porque entra en escena la torre, el rey tiene que irse no a G7 porque está el alfil, y está la misma conexión de columna y diagonal y hacemos un encaminamiento victorioso para ganar la partida. Ahora, si le toca jugar al negro, el negro podría tratar de defender este mate anterior, pero pensemos en contraatacar en el punto B2 débil, en el punto B1 débil o en el punto C2 débil. Alguna de estas capturas puede resultar ganadora. Vamos a descartar rápidamente dama B1 porque nos quedamos sin la dama y no ha cambiado demasiado la posición. Lo propio con dama por B2, rey por, vemos que tampoco ha cambiado mucho la ecuación. Ahora podemos analizar la jugada torre por C2, rey por C2 única. Esto usted lo haría, trataría de hacer una jugada defensiva para evitar dama por H7. Haría una jugada agresora como dama por B3, especulando con que no puede ser tomada la dama porque se encuentra clavado y amenaza dama por C2 mate.
¿Cuál de estas tres hipótesis usted llevaría? ¿La captura del peón, la toma de la debilidad táctica o una jugada defensiva relacionado a lo que amenaza al blanco? Bueno, si el negro haría dama por b3, recibiría el mate anterior. Dama por h7 jaque, rey por h7, torre h1 jaque, rey g8 y mate de torre en la última línea. Por lo tanto, tiene que ser una jugada forzada, porque ahí, en esta evaluación de la nueva posición, el alfil está clavado, el rey tiene dos casillas de escape que es coincidente a la casilla que se encuentra en ¿qué? Que están en la misma columna. Y entonces en la misma columna lleva la torre a ocupar dando jaque y entonces termina siendo mate. Bueno, de esta manera terminamos con el tema encaminamiento. Espero que les haya gustado.